Bueno, chicos, con todo y que no se está viendo bien, voy a tratar la clase de hoy. Entonces, dadas las dificultades técnicas, vamos a hablar un poco técnicamente a nivel, digamos, teórico de una estructura de datos interesante que nos va a abrir, digamos, la posibilidad de implementar otras estructuras. ¿Ok? Antes, y para que quede acá, para grabar la clase, para subir la clase ahora en un rato, para las personas que hicieron el examen el día de ayer, bueno, vamos a hacer la prueba como tal, la van a hacer, la van a intentar programar, este, van a hacer un proyecto, van a hacer un código fuente en el cual van a utilizar como referencia los datos de entrada del arreglo que yo les di, o sea, las coordenadas que les di. Y pues les va a tener que dar, ¿verdad? Sí o sí. ¿Ok? No hagan interfaces de usuario, nada, solo es decir, bueno, según los datos de prueba, el centroide es este. ¿Ok? Eh, entonces, pues la idea es hacerlo. Como son puntos extra, hoy entregan la tarea programada, ¿verdad? Para hoy 31 a la medianoche. Pueden entregar la resolución de la tarea del examen para mañana antes de medianoche. O sea, la hora cero del día 2 de febrero. ¿Ok? La idea es Sí, por eso, la hora cero del día 2 o la hora 23 con 59 segundos del día primero. ¿Ok? Entonces, van a tener, perdón, al mismo correo, ahora yo les pongo ahí, al mismo correo de la tarea. Ponen ahí. Y ahí les pongo ahorita cómo entregar. La idea es que entreguen la tarea, bueno, los que ya veo que la entregaron, hay gente que ya la entregó, la puede entregar hoy, o sea, la tiene que entregar hoy, y el que quiere optar por 10 puntos extra de la prueba, pues lo hace y todo bien. ¿Ok? Las personas que no hicieron examen, si hay alguna persona acá que no hizo examen, me dice ahora a final de la clase para ver cómo coordinamos el examen de reposición. ¿Ok? Entonces, van a tener, digamos que a lo que ya analizaron de ayer y de hoy, van a tener tiempo hasta mañana miércoles a las 12 de la noche para entregar su propuesta con el fin de obtener 10 puntos extras sumados directamente a la nota del examen. ¿Ok? Y bueno, también la idea con esto es que el jueves a primera hora vamos a resolver el examen de una manera, digamos, que yo lo hubiera hecho, yo lo hubiera pensado. ¿Ok? Bueno, entonces, como les dije, tenemos unas dificultades pues técnicas acá, pero por lo menos hoy quiero hablar con ustedes un poco sobre el concepto de listas enlazadas. ¿Ok? No sé qué tanto están familiarizados con listas enlazadas, pero lo voy a tomar desde cero. ¿Ok? Dame un segundito nada más por acá. Ok, bueno, entonces como les decía, vamos a ver parte conceptual de las listas enlazadas. ¿Ok? Bueno, básicamente, una lista enlazada es una colección o una secuencia de elementos, ¿verdad? Tal cual un arreglo, como lo hemos visto ahora, uno detrás del otro, ¿verdad? O sea, es una lista, es como una fila, por decirlo así. Un elemento va detrás del otro, ¿ok? Y cada elemento se conecta con el que sigue a través de lo que llamamos un enlace, ¿ok? O también llamado una referencia. ¿Ok? Ya después en programador van a ver que eso es un puntero a un tipo de dato o un puntero a un nodo o algo por el estilo. ¿Ok? La lista o la idea básica de la lista consiste en construir un listado o una colección de elementos llamados, a los que le vamos a llamar nodos. Y estos se componen de dos partes o dos campos, un nodo como tal. Una primera parte que va a contener la información, ¿ok? La información como tal, bueno, ahí sí se ve un poquito bien, ¿ok? Y es por consiguiente un valor de un tipo de dato
cualquiera, digamos un tipo de dato genérico, por ejemplo, bueno, tipo de dato cualquiera, como un entero, como un string, como un tipo de dato primitivo, o perfectamente puede ser también una instancia o la instancia de un objeto. ¿Ok? La segunda parte que va a tener esa estructura nodo va a ser una referencia a el siguiente elemento. ¿Ok? Esta referencia la llamamos como siguiente o le podemos llamar como enlace, por decirlo así. ¿Ok? Y esto lo que tiene es un elemento que va a apuntar, digamos, o va a hacer referencia al siguiente de la lista. ¿Ok? Bueno, entonces como para verlo un poquito en Spanish, ¿ok? Una lista, no es por ahí, básicamente es una colección de elementos, ¿verdad? Vemos que este es un elemento cualquiera, ¿ok? ¿Ok? Ahí tenemos, digamos, tres elementos. La lista como tal, esto es meramente gráfico, ¿verdad? O sea, esto, ¿ok? Ahí van a ir los elementos de la lista, ¿ok? Entonces, dentro de cada uno de estos elementos, a los cuales vamos a llamar nodo, ¿ok? Es un nodo, este es un nodo, este es un nodo. Cada uno de esos elementos nodo lo que va a tener, pues, una estructura, ¿verdad? Es una clase, por decirlo así, es una referencia a una clase, ¿ok? Una clase a la cual le podemos llamar perfectamente nodo, clase nodo, ¿verdad? ¿Ok? Esta clase no, más bien este es como el que cierra, ¿verdad? Dice como así. ¿Ok? Esta clase nodo tiene básicamente dos elementos. Puede tener más, no hay problema, pero tiene básicamente dos elementos. Tiene una referencia a la cual le vamos a llamar siguiente, ¿ok? Y tiene el dato, ¿verdad? No le estoy poniendo tipos aquí. Y tiene el dato como tal, ¿ok? Entonces, bien, si esta referencia, esto es como un pseudocódigo, por decirlo así, ¿okay? Si esta referencia, bueno, en esta clase, mejor dicho, la viésemos de esta manera, entonces esto sería algo como así, como esto. ¿No? Un apuntador a la siguiente, un apuntador al siguiente, ¿verdad? Y de acá. Y si este es el último, un apuntador a nulo, que quiere decir que ese es el último elemento o el último nodo de la lista. Y aquí, por ejemplo, si siguiente fuera un dato tipo entero, qué sé yo, pues aquí tendríamos, qué sé yo, un valor 3, 7 y 5, por decir cualquier cosa. ¿Ok? Esto es una lista enlazada. ¿Ok? Esto es una lista enlazada. Internamente su estructura, a como lo maneja la computadora, lo maneja la memoria, es muy similar a un arreglo de una dimensión. ¿Ok? A nivel interno, ¿verdad? A nivel de procesamiento interno, no es que es completamente distinto el trabajo que uno hace con una con la otra, pero bueno, a nivel interno son muy parecidos. ¿Ok? Un arreglo, ¿verdad? El famoso array, uno lo ve de esta manera, porque así es la representación gráfica que nosotros nos imaginamos de dicho arreglo. ¿Okay? Esa sería la idea, la concepción como tal. Cada elemento, como sabemos aquí tiene, esto es muy fácil porque cada elemento tiene un índice. ¿Okay? Como vimos y como hemos estado trabajando. Como cada elemento tiene un índice, entonces referenciar el siguiente o el anterior es muy fácil. Simplemente, como sabemos, referenciamos el índice y listo, para contar. ¿Okay? Aquí no. Aquí nosotros, en esta estructura, somos los que
¿Ok? Aquí nosotros somos los que programamos la interacción con la estructura como tal. ¿Ok? O sea, nosotros somos los que lo hacemos. Cuando lleguemos a prueba 2 del otro semestre, si todo nos marcha muy bien por acá, ¿verdad? Cuestión de ustedes, de mía, se van a agarrar más con esto todavía. ¿Verdad? Yo lo que quiero darles es una introducción y por lo menos que sepamos interactuar. ¿Verdad? Me pasó en el semestre anterior, cuando di prueba 2, que yo les preguntaba, bueno, ¿listas enlazadas? Pues más o menos eso. Okay, más o menos que, más o menos más. ¿Verdad? Más o menos menos. ¿Verdad? No porque tal vez no les hubieran dado la teoría, sino porque no entendieron nada. Entonces, pues ahí me dediqué a explicarles un poquito, a hacer bastantes ejemplos de listas enlazadas y las hicimos dobles y las hicimos juntas. Esta es una lista simple, solo va en una dirección. Tiene un elemento, ¿verdad? Conceptualmente le podríamos llamar el inicio de la lista y conceptualmente, ¿verdad? Le podemos llamar el elemento final, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a diferenciar uno del otro? Bueno, que el inicio, ¿verdad? Es el que nosotros definimos como inicial, ¿verdad? Y apunta a la siguiente lista, ¿sabes? A todo lo demás. Aquí, este concepto de listas enlazadas es rico en, o tiene mucho potencial para aplicar conceptos que ya sabemos. Uno de ellos es, sí o sí, recursividad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este apunta al resto de la lista. Esto lo podemos llamar el resto de la lista y este apunta al resto de la lista y así hacemos todo el dividir de cerrado. Esto va a ser recursividad, pero no nos adelantemos. ¿Qué lo va a diferenciar de este? Bueno, pues básicamente su apuntador va a decir que apunta nulo. O sea, a nadie más. Yo soy el último que termina. ¿Okay? Ahora bien, esta es una lista simple. También tenemos las listas dobles o las listas enlazadas dobles. Estas son un poquito más, digamos, más truculentas, pero no por eso quiere decir que no por eso quiere decir que ¿okay? No por eso quiere decir que sea difícil, ¿verdad? Con una lista doble tenemos dos elementos que nos van a diferenciar. El siguiente elemento, ¿verdad? Igual que en la lista simple, y el anterior, ¿verdad? Entonces acá la referencia se hace en dos direcciones, ¿ok? Y ahí es más fácil saber, digamos, conceptualmente uno lo ve y dice, es más fácil saber cuál es el primero y cuál es el último. Porque el primero, su campo anterior, marca nulo. Y en el último, su campo siguiente, marca nulo. Y los que son parte de la lista, pues marcan a otros elementos. ¿Ok? Pero bien, vamos a ir paso a paso para que no se estresen. ¿Ok? Vean todos los logros que hemos logrado, diría Cristian Lagos. Vean todo lo que hemos avanzado. Realmente hemos tenido una buena, ¿cómo se llama? Un buen avance. Digamos que nosotros estamos el 2 de enero, ¿verdad? El 2 es el jueves. En un mes hemos abarcado desde listas, bueno, repaso de estructuras de control. Hemos visto listas simples, o bueno, listas reviews, vimos matrices, vimos algoritmos sobre esas listas, ¿verdad? Vimos ordenamiento por burbuja, por quicksort y por mesh, vimos recursividad, ¿ok? Vimos también un poco, bueno, vimos el manejo a grandes rasgos de cómo manejamos las excepciones, ¿verdad? También vimos el principio de los algoritmos de búsqueda,
primero por búsqueda binaria, que aplican pues, por acá. De hecho, los algoritmos de ordenamiento, de búsqueda y todo aplican sobre listas. Claro, que es más complicado, ¿verdad? Es donde uno dice, esto es un poquillo más complicado, ¿verdad? Entre comillas. Ok, es saber muy bien. Otra cosa importante que quiero decirles, ya que vamos a empezar a ver estructuras, ¿verdad? Las estructuras de datos, ahorita, unos ejemplos y todo, ahorita digamos, durante estas semanas que nos quedan, es que, como yo siempre digo, no se sienten a programar a lo salvaje, ¿verdad? Que todo les caiga, sino que piénsenlo. O sea, es muy fácil perderse, es muy fácil complicarse cuando uno solo ve texto, código fuente. Entonces, no, ¿qué es esto? Tomen su tiempo. Yo siempre le digo a las personas que están empezando en esto de la informática, como desarrolladores y demás, están aprendiendo, tomen su tiempo para pensar, tomen su tiempo para diagramar, tomen su tiempo para dibujar. ¿Okay? Yo no sé ustedes, ¿verdad? Deberían, digamos, los informáticos son muy afines en eso, lo entendemos mejor de manera gráfica. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, estudiaban en el colegio, cuando estaban en su época de colegio, con diagramas, a veces hacían resumencitos, ¿verdad? Unas cajitas, hacían un resumen y todo. Eso es muy gráfico, eso es muy del pensamiento más del lado matemático, digamos, más del lado de resolución de problemas, más del lado como de ingenieros, que al final de cuentas somos personas que utilizan el ingenio, la mente, la materia gris para crear, ¿verdad? Las personas afines a las letras son todo lo contrario, ¿verdad? Prefieren leer, hacen mapas conceptuales y eso, porque realmente es algo intrínseco en el ser humano aprender de esa manera, pero a nosotros se nos da de una manera más natural. ¿Okay? Entonces, más que nada, pensar, diagramar. Ahorita son listas simples, vamos a ver. Ya cuando hagamos árboles, ¿verdad? Es muy fácil perderse, es muy sencillo perderse, y se lo digo por experiencia, ¿verdad? Es muy fácil perderse. Uno dirá, ¿para qué sirven los árboles en un futuro? Bueno, no sé, no sirven para nada. El dominio de esas estructuras nos va a permitir avanzar en otras partes, ¿no? Estos cursos de núcleo, por decirlo así, son muy enriquecedores porque nos plantean la base prácticamente de todos los demás van a ser conceptos que van a estar sobre la base que estamos aprendiendo. Es como un pequeño recordatorio de que no nos sentemos a programar ahí y empezar a echarle código a lo loco. Por ejemplo, el examen. Ayer, en un paréntesis, ayer yo hubiese hecho una parte gráfica, digamos, aquí, por acá, y este va a ser el último, y como este es el último que tiene que ser el primero, tengo varias opciones de hacerlo, meto un elemento más en la lista final, y o meto el otro al principio, o no sé, y aquí hago. Entonces, dedicarse a pensar un poco, ¿verdad? No cuesta nada. De hecho, está probado que si hacemos un buen diseño, aunque sea así, a lo chambón, o sea, papel rápido, un buen diseño, una buena abstracción, recuerden el concepto de abstracción, ya la parte técnica, la parte ya de hacer es mucho más fácil. Hoy ya nos concentramos en detalles, en cómo lo hacemos, si lo hacemos con un ciclo, si lo hacemos con un recursivo, si lo hacemos con una estructura X o una estructura Y, ya lo es. ¿Okay? Bueno, ahora pasamos con el tema. Bueno, como vimos por acá, esta que tenemos aquí es una representación sencilla, simple, de una lista, ¿verdad? Enlazada simple, ¿verdad? Donde tenemos un elemento, junto al otro, ¿okay? Es importante también recalcar que en la memoria no precisamente se va, ¿cómo se llama? Cada uno de estos nodos, si ustedes ven, cada uno de estos nodos es una referencia o una instancia de una clase, es una instancia de un objeto, ¿verdad? Entonces, la memoria que ocupa cada uno de estos no es precisamente contigua al otro. ¿No? Es que aquí está en el
bloque de memoria AFD 1023 y el otro le toca AFD 1024. No. Donde quepa, ahí va. Es por eso la importancia de que se sepa a dónde apuntar. ¿Okay? Hay ocasiones en que la memoria, en que el computador pues intenta, ¿cómo se llama? Colocarlos en bloques de memoria contiguos. Eso es para la optimización, pero todo va a depender también del manejo de la memoria del sistema operativo. ¿Okay? Bueno. ¿Una duda hasta ahorita? Muy básico. Ok, bueno, entonces seguimos por acá. Yo dormí malísimo, tengo aquí una cuestión, una contractura. Sí, señor. Yo no. Dígame. ¿Y qué día se supone que es el día antes de estar clases de verano? ¿Perdón? Digamos, ¿qué día se supone de verano que se deja de venir a clases? Pues, qué duda. Sí que era de eso. No, pero yo digo, no la fecha. Nosotros estamos dejando. La idea es que terminemos las exposiciones. Eso lo vamos a ver en la otra clase cuando ya tenga más quórum. La idea es las exposiciones hacerlas la semana del 21, ¿verdad? Y si todo nos marcha bien, el 24 ya sería el último día que venimos. O si no, del 28 al 4. No, 28 del 27 al 3 de marzo. Porque van a tener sí o sí esa semana del 6 al 10 de vacas. Y entran el 13, creo que es. ¿Cuántos datos tienes? Apenas pega la choza y con eso. Ah, exactamente. O se alista ahí, va a Jacó, todo incluido un día. Se va en la mañana y se regresa en la tarde en bus, todo incluido. De ahí. Toda la beca ahí me da chance para ponerme el culo. Ahí está. Veas más, se va de un día para otro y duerme ahí. Papi, empiezo a las 8 de la mañana. Ok, bueno. Como dice por acá, la representación, bueno, esta parte que está por acá es bastante, creo que se ve pequeño, ¿verdad? Eso es un poquito lo que ya les había puesto aquí. Un elemento, ¿verdad? Estos que dice por aquí son valores del tipo de dato de elemento que tenemos. Y este sería nuestro último nodo. Ahora acá el elemento 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Hay varias maneras de pensar en la lista. Okay, hay una manera de interpretarla. Siendo el primer elemento como tal, el elemento de tipo de dato, o también hay una manera de ver la lista o de programar la lista que es a través de el primer elemento, o sea, no es el primer elemento, pero voy a tener una referencia al primer elemento como inicio de la lista. ¿Okay? Vamos a ver un poquito la parte de código fuente para que nos quede más claro. ¿Okay? Y bueno, eso es otra parte de la representación, ¿verdad? Son representaciones diferentes como para ilustrar el último nodo. Esto es en cualquier bibliografía que ustedes pues, consulten. Este es muy usado, en muchas ocasiones es ponerle como una línea transversal aquí. En vez de hacer esto, hacemos una línea transversal. Eso quiere decir que es el último nodo. Otra manera es esta, ¿verdad? Esta casi nunca lo he visto yo. Y otra manera es, como lo puse yo, o marcando nulo en el campo, ¿verdad? Entonces sabemos que esto es una estructura. Y esto va a ser los datos, que puede ser un tipo de dato primitivo o un tipo de dato compuesto, un objeto, una instancia de objeto, y este va a ser la referencia al siguiente elemento de la lista. Ok. Perfecto por ahí. Ok. Las listas enlazadas tienen, creo que no se ve muy bien, pero bueno, se pueden clasificar en varios tipos. Bueno, yo les mostré ahí dos. La lista enlazada simple, ¿verdad? Que es en la que cada elemento o nodo contiene un único enlace al siguiente elemento, ¿verdad? La lista es eficiente en recorridos directos o lo que se llamamos recorrido hacia adelante. ¿Han escuchado ese concepto? Recorrer hacia adelante, recorrer hacia atrás. Bueno, es eficiente cuando vamos a hacer el recorrido hacia adelante.
¿ok? O sea, en orden. Las listas doblemente enlazadas, que son estas otras que habíamos visto por ahí, en la cual cada nodo tiene dos enlaces, ¿ok? Uno que marca al predecesor y otro que marca al siguiente. En este caso, son bastante eficientes y eficaces cuando queremos hacer los recorridos hacia adelante, llamado hacia adelante entre comillas, y también el recorrido hacia atrás, ¿ok? Todo muy bien. Ahora bien, la lista circular simplemente enlazada, ¿ok? O también llamadas listas circulares, ¿ok? Y aquí es donde dicen, aquí es donde ya se empieza a poner color de hormiga en asunto, ¿vale? ¿Ok? Ok. Las listas circulares, pues van a ser listas que no solo tienen, o que más bien no tienen un elemento inicial y un elemento final, sino que siempre digo lo mismo, no puedo cambiar. Listo, sino que, bueno, voy a quedar, digamos, que más se pudo, ahí está. Bueno, ni lo hubiera borrado. Las listas, tengo que es lo mismo. Las listas circulares van a tener, ¿cómo se imagina que sería una lista circular? Simple, Que la última. este elemento va a apuntar de alguna manera a este. ¿Verdad? Estamos hablando de circulares simples, pero no estoy hablando de enlaces. ¿Okay? Entonces aquí es difícil reconocer cuál es el primer elemento y cuál es el último, ¿verdad? Nunca me va a apuntar múltiplo. No, nunca va a apuntar a múltiplo. Y también existen, todavía para complicar más el asunto, las listas enlazadas dobles circulares. ¿Ok? ¿A qué apuntaría? A este de por acá. ¿Ok? Sí, señor. ¿Cómo? No, hay en círculo. Por eso se llaman listas enlazadas circulares, simples o circulares con doble enlace. No, doble. Como dice por acá, que tal vez ustedes no lo ven bien, pero a nivel de video lo vamos a ver. La lista circular simplemente enlazada es una lista simplemente enlazada en la que el último elemento, ¿verdad?, se enlaza al primer elemento, de tal manera que la lista se puede recorrer de modo circular o en anillo. ¿Ok? Hay otra parte importante de conceptos con las listas que, perdón, olvidaba, son los conceptos de cabeza y cola. ¿Ok? No sé si los han escuchado hablar. Estos son para referirnos al primer elemento, ¿verdad? O en el caso de la cabeza, al primer elemento, y la cola al último elemento. ¿Ok? Entonces, en una lista enlazada simple, el primer elemento, el último elemento, va a ser la cola, ¿verdad? Y el primer elemento va a ser la cabeza. Es como decir qué sé yo, un bicharraco de esos que se arrastra, una serpiente, un gusanillo, algo así. Entonces, la cabeza va a ser el primer elemento y la cola es el último elemento. ¿Ok? Son conceptos que tal vez no les dije al principio como tal. ¿Sí? Primer elemento, cabeza, último elemento, cola. Aquí es como medio raro, ¿verdad? Porque siempre nosotros estamos acostumbrados a verlo como de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, la cabeza, en este caso, sería el primer elemento que vemos acá. Es como quien dice, nuestra serpiente va a estar viendo para allá, no para allá como sería lo natural, digamos, pero bueno. Entonces, en una lista enlazada simple, esta sería, si esta es decir lo que sea la cabeza, esta sería la cabeza, y esta sería la con simple doblemente enlazada. En el caso de las circulares, la cabeza se enlaza con la cola y la cola con la cabeza. ¿Verdad? Entonces, claro, palabras extrañas. Ok, bueno. Y como les decía, también la lista circular doblemente enlazada
es una lista enlazada en la que el último elemento se enlaza con el primero, o sea, la cola se enlaza con la cabeza y a su vez la cabeza se enlaza con la cola. En esta lista se puede recorrer la lista, pues cada elemento de manera circular o también llamado en anillo, tanto hacia adelante como hacia atrás. ¿Ok? Entonces es bastante fácil. ¿Okay? Bastante sencillo. Ok, bueno. Vamos a ver si logramos ver un poquito la implementación, un ejemplillo ahí de implementación que yo traía por acá. Vamos a tratar de hacer, vamos a ver, aquí está el nodo. Ok, vamos a tratar de subir lo más que pueda, para ver si logramos captar algo por aquí. Ok, bueno, como ya vimos, lo que vamos a necesitar, bueno, yo se los voy a ir diciendo un poquito, a ver, para que vean qué es el asunto. Lo que vamos a necesitar, ¿ok? Es un dato, ¿verdad? O una colección de datos, o lo que sea de datos, salud. Y vamos a necesitar, bueno, de primera entrada vamos a necesitar una clase llamada nodo, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos que tener mínimo 2 elementos. El dato, de cualquier tipo de dato, y el apuntador a siguiente. ¿Ok? Cualquiera de los dos. Ok, bueno, cualquiera de los dos, no, los dos. Entonces, sí o sí, vamos a tener que, ay, mira, puse un más aquí. Sí o sí, vamos a tener que declarar una clase, ¿verdad? Una clase llamada nodo. ¿Ok? Los elementos de la clase nodo, ¿verdad? No tienen por qué ir en contra de las buenas prácticas de lo que es programación orientada a objetos, ¿verdad? Pueden ser perfectamente, como vemos aquí, de un tipo, así pueden ver un poquito mejor, ¿verdad? Un tipo de dato private. Este sería el elemento, en este caso sería un entero, ¿ok? Y este sería el apuntador, ¿verdad? Al siguiente nodo. En Java se maneja de una manera, bueno, mejor no voy a dar spoilers. Ambos elementos privados o ambos atributos privados, el elemento, en este caso va a ser un entero, y el campo llamado siguiente, que es de tipo nodo, ¿okay? De tipo de él mismo, ¿verdad? Eso se puede, dirán, profe, ¿cómo es eso? El siguiente es un tipo de dato de la misma clase. Pues sí, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué se puede? Bueno, porque sí, no, eso lo que va a tomar es una referencia a la posición de memoria donde se va a almacenar un algo o una instancia de una clase tipo nodo. Eso es básicamente lo que va a hacer. Nos podríamos imaginar eso como una matrusca, ¿verdad? Matrusca, como una matrusca. No, o sea, me imagino que estoy diciendo un nodo y este sube este otro, pero no es así. Lo que estamos haciendo en este caso es, mediante esta instrucción, es decir, que ese campo, ¿no? O ese atributo lo que va a tener es una referencia a un elemento en memoria de tipo nodo. ¿Okay? Ok. En otros lenguajes, por ejemplo, C++, pondríamos un asterisco para que se sepa que eso básicamente es una referencia de memoria, un puntero. Eso es como decir un apuntador, o también llamado el concepto de puntero. ¿Ok? Bueno, esta clasecita, como vemos por ahí, sí creo que se ve bien. Tiene un constructor, que el constructor lo que recibe básicamente es un elemento para llenar el atributo elemento, y recibe una instancia de nodo a la cual le vamos a llamar siguiente, ¿verdad? Como vemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a this elemento le asignamos lo que tiene el elemento. ¿Por qué no usa el this? Porque el parámetro tiene nombre diferente al del
el del atributo, entonces no fue necesario. Y este siguiente tiene o se iguala o se le asigna esa referencia de tipo nodo al campo tipo nodo siguiente. ¿Ok? Y aquí, como los escogimos private, ¿verdad? Entonces hacemos sus respectivos getters y setters. Get elemento, es un return de elemento, get siguiente, que hace el siguiente, y el setter para cada uno. Set elemento, que elemento se le asigna elemento, y siguiente, que a siguiente se le asigna siguiente. ¿Por qué dirán si ya lo estamos haciendo en el nodo? Porque las listas no las crea uno y se quedan ahí creadas para toda la vida, sino que tienen un porqué. Operaciones con listas: insertar, eliminar, insertar al principio, insertar al final, eliminar un elemento X, etc. Ok, bueno, esa sería nuestra clase nodo. Ok, también, y aquí es algo importante, ¿se acuerdan? ¿Perdón? Ok, también es importante por acá en las listas hacer como una especie de abstracción. ¿Se acuerdan nuestra clase lista simple? ¿Verdad? La clase que hicimos, que básicamente lo que tiene es una instancia de un arreglo de números, ¿se acuerdan? Y también hicimos una para objetos, para que vieran cómo era. Entonces referenciábamos y hacíamos todas las operaciones de la lista como métodos de una clase, para no hacerlos a lo chancho ahí a nivel de main, digamos, a nivel de bloque principal. Con listas enlazadas vamos a hacerlo muy parecido. Entonces tenemos la clase nodo, ¿verdad? Y yo les preparé por acá una clase lista, o una clase llamada lista simple. Esta lista simple, ¿qué creen ustedes que tendría? Bueno, si la clase lista que hicimos, o si la clase lista arreglos que habíamos hecho clases anteriores, tenía una referencia a, o más bien tenía como atributo un array normal de enteros, y con eso decíamos insertar y todo, ¿se acuerdan? Nos volvimos locos haciendo métodos muy bonitos. Bueno, en este caso, lo que vamos a tener, o los atributos que vamos a tener, como vemos ahí, espero que se pueda ver un poquito mejor, vamos a subirle una pizca más, ¿ok? Va a ser, básicamente, un atributo tipo nodo que me va a indicar el primer elemento, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, con las listas lo importante es saber cuál es el primer elemento de la lista. Con la lista simple, ¿verdad? Lo más importante es saber el primer elemento, o sea, saber cuál es la cola. Saber cuál es la cabeza. ¿No? Agarrarlo de la cabeza, por decirlo así. Y ya esto tendrá n cantidad de elementos, o puede ser que solo uno, ¿verdad? Entonces, la clase como tal, ¿verdad? Vamos a verlo aquí, como para que, bueno, ya lo vimos bien. La clase como tal va a tener una referencia, ¿verdad? Un atributo tipo nodo con el primero. ¿Por qué no con los demás? Porque no es necesario. Con el primero accedo al segundo, con el segundo accedo al tercero, con el tercero al cuarto, y así hasta acceder al último elemento. ¿Ok? Otra cosa importante que podemos manejar en esta clase, ¿verdad? Recuerden esa manera que estamos haciendo, estamos englobando. Otra cosa importante que podemos manejar, en esta clase es la cantidad de elementos que tiene mi lista, ¿no? Entonces, ponemos un atributo adicional que es el número de elementos o la cantidad de elementos. Yo le puse número de elementos, ¿ok? Ambos de tipo private, porque como les dije, esto no está sobre las buenas prácticas de la programación orientada a objetos, ¿verdad? De ninguna manera. Y bien, cuando nosotros instanciamos o vamos a instanciar una lista, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de este paréntesis?
yo perfectamente podría, ya tengo mi clase, ¿se acuerdan mi clase arreglo? Mi clase lista arreglos, o lista arreglo objetos. Y ahora voy a tener una clase lista simple. Entonces, yo estoy haciendo estructuras, estoy haciendo clases que manejan estructuras e internamente, digamos, el main no va a saber qué se está implementando. Si una lista simple, si una lista doblemente enlazada, si una lista de un arreglo, lo que sea, sino que estamos haciendo ese nivel de abstracción que es importantísimo a la hora de programar mediante el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, bien, tenemos un constructor. ¿De qué se encarga el constructor? Bueno, cuando yo pido una lista simple, entonces dice, primer elemento igual a null. Listo, literalmente igual a null. ¿Ok? Nulo. ¿Verdad? Es como también cuando hacíamos arreglo igual a null, ¿se acuerdan? Para liberarle la memoria, en teoría. Lo mismo. Y número de elementos igual a 0. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre las operaciones que podemos hacer con una lista. ¿No? Voy a bajar el código fuente por acá para que lo vayamos viendo. Ok, entonces, vamos a ver. Ay, yo creo que no tengo unas teoritas. Arranque con esto. ¿Qué no hay? Unas teoritas soleadas. No desde que soy padre, hace 9 años. La que solera todo eso no es para un cargo, un bulto, es la cosa más útil que ustedes pueden imaginar. Andar siempre en toallitas húmedas. Pero, ¿qué pasó? Hasta por una emergencia. Y eso también me quedó. Pero intenté contestar. Me hacía bonito. Ahora quito eso de la casa. ¿Qué decía? Bueno, me preocupa mucho más bien. Y también otra cosa que me quedó prendada, White, es de esos hasta antes de la pandemia, una de esas toallitas con cloros, también son muy útiles. Son muy útiles, entonces sí. No, ya esos tampoco están caros, dame el gusto. Me agarró la mano, tomen. ¿Ok? Bueno, consejo del día. ¿Ok? Entonces, bien, nosotros tenemos nuestra lista simple, ¿verdad? Creamos un objeto tipo lista simple que apunta a null. O sea, el primer elemento, ¿verdad? El primer elemento de la lista simple apunta a null. Entonces ya creé mi objeto. Este es mi objeto lista simple. ¿Ok? Tiene primer elemento, ¿verdad? ¿Sí? Primer elemento igual a null y tiene cantidad de elementos igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que tiene ahorita mi instancia. ¿Cómo creen ustedes o qué operaciones, sin ver mucho bien el código, qué operaciones o qué deberíamos hacer para insertar al principio? ¿Qué haríamos? No tiene nada. O sea, yo estoy aquí apuntando a nada. Yo soy la instancia de la clase. Podría ser que ese el primer elemento apuntara al que se acaba de crear. Ajá. Exactamente. Entonces, no creamos aquí. Exactamente. Entonces, los pasos aquí cuáles serían, pongámoslo así a nivel de pseudocódigo. Crear un nodo, ¿verdad? El segundo sería crear un nodo, ¿verdad? Y con los datos. El segundo sería que primer elemento apunte
al nodo recién creado. Y el tercer paso, ¿qué sería? Decir que el nodo recién creado apunte a nulo. Apunte a nulo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Ya este chiquitín no apunta a nulo. Si es este, ya va a apuntar a este otro. Y aquí que tiene un valor x, qué sé yo, x, y este apunta a nulo. ¿Ok? Eso es siempre, ¿no? Crear un nuevo nodo, primer elemento apunte al nodo nuevo. Eso siempre insertando al principio, ¿verdad? ¿Verdad? Opa, vamos a ver si falla algo. Metamos un elemento nuevo, a ver si sigue la lista, si sigue el orden. Insertar el inicio. Creamos un nuevo nodo, muy bien. Entonces vamos a crearlo, vamos a ponerlo aquí. Y. Dice, primer elemento apunte al nodo nuevo. Primer elemento apunte al nodo nuevo. Y nuevo nodo apunte a nulo. Esto no, ¿verdad? Nuevo nodo, ¿a qué tendría que apuntar? Al resto de esto. Nuevo nodo apunta a lo que apuntaba primer elemento. No tendría que Vamos a ver. ¿Ok? Como fue la primera vez, lo que apuntaba primer elemento era el 1. Nos salió a pelos. Pero ahora, cuando hicimos la segunda, vimos que se nos cambió la idea. Entonces, más bien, creamos el nodo, primer elemento apunta al nodo nuevo y el nodo nuevo apunta a lo que apuntaba primer elemento. Como primer elemento estaba apuntando aquí, ahora este apunta aquí. ¿Ok? Y nos va a funcionar de bien. O sea, si creamos otro elemento, lo estoy poniendo ahí como en desorden. ¿Ok? Crear un nuevo nodo. Lindo. Primer elemento apunta al nuevo nodo. Entonces, ahora primer elemento apunta aquí. Nuevo nodo apunta a lo que apuntaba primer elemento. ¿Y qué apuntaba primer elemento? Apuntaba aquí. Entonces, este apunta acá. Y ven que ahí sigue la lista. Y si yo le sigo metiendo, ahí va a seguir la charanga. Ahí va a seguirle dando. ¿Ok? Entonces, básicamente, vean esta parte. Este es un método que no tiene valor de retorno. También podría retornar true en el caso de que, bueno, depende, ¿verdad? Que ustedes quieran. Insertar el primero, ¿y qué dice? Un elemento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que vamos es insertar un valor, como le puse ahí Y, X, Z, lo que sea. Ahí el tercero no debería ser el segundo. Bueno, El tercero no debería ser el segundo paso. este. No, es que digamos, es que, o sea, el punto es que para apuntar, lo que apuntaba antes, si lo cambia, entonces se borraría el Bueno, sí, el orden el orden de los pasos, eso sea. entonces digamos que primero apunta el primero para que ya después... Sí, exactamente. Sí. Sí, el orden. Así no necesitaría algo. Así no es necesario auxiliar. Básicamente, veámoslo por acá. Aquí tenemos el elemento, creamos un nuevo nodo, ¿verdad? Nodo llamado nuevo, le ponemos un new nodo que ocupa el elemento, que es un entero en este caso, y ¿qué le vamos a decir? Bueno, usted chiquitín, apunte a lo que apuntaba el primero. ¿Qué era primero? Recordemos que primero era el valor que le pusimos ahí, primero, primer elemento. ¿Ok? Y ahora sí, ya hicimos lo que usted decía, ¿verdad? Primero va a apuntar al nuevo. ¿Por qué? Porque ya guardé la referencia que hizo acá. Primero va a apuntar al nuevo y aquí
número de elementos, más. Pero eso es como una referencia útil para el DEL, por ejemplo, pero no es de todo necesario. Exactamente, no es de todo necesario, pero siempre en las listas es una... Es útil saber cuántos elementos Exactamente, es una excelente práctica saber cuántos elementos tiene mi lista. ¿Ok? Como Sí. el punto lengua. Es como, sí, Cuando tenés esa referencia. exactamente, como tener un punto lengua en cualquier momento. Ok, bueno, entonces ya vimos que insertar al principio es muy fácil. Ya no lo voy a poner con estructura, sino que lo vamos a poner acá con, ¿verdad? Entonces, de primera entrada, esto estaba en null. Ya con el primer elemento, este tiene lo que tenía siguiente, ¿verdad? Entonces este sería null. ¿Ok? Aquí es un valor, como dije, x. La siguiente vez, vamos a meter otro elemento al principio. Entonces, este es mi nuevo elemento, vamos a ponerlo acá. Creo un nuevo elemento con lo que estaba apuntando, con la referencia que estaba apuntando a este, entonces este va a quedar apuntando a este. ¿Verdad? Y el siguiente ya no está apuntando aquí, sino que está apuntando aquí. Y ahí voy metiendo al principio, ¿verdad? Más o menos. Y ahí voy metiendo al principio. ¿Cómo creen que sería al final? ¿Cómo creen? Vamos a ver. ¿Cómo creen que podría meter un elemento al final de una lista? Avanzada. Entonces aquí está. ¿Ok? Como estaba metiendo el primero, decíamos que a lo que apunta bueno, lo que apunta este sea lo que apuntaba el primero y el primero apunte a este. ¿Cómo sería si queremos meter más bien al final? Sí, el primero, para decir el último, estaría apuntando a 1. Entonces lo metemos. No hay el código, piénselo antes de ver el código. De alcanzar o ver el código. Tengo aquí un nuevo elemento. Vamos a meter este aquí. Ahí está. Es que este tiene valor de 0. ¿Cómo metemos esa cosa al final? Hacemos que el último deje apuntar a 1 y apunte a ese. Ajá. Hacemos que el último deje apuntar a 0 y apunte a ese. El último elemento. ¿Qué pasa si la lista está vacía? Digamos. Un condicional para que si está vacía, que bueno, si está vacía significa que primero es como se puso por default. Ajá. Entonces, si está por default, entonces tiene que se mete primero y después haga eso. ¿Ok? Bastante sencillo. Es lo que dice el compañero. Dice Ignacio. Nachito. Entonces, sería que este apunte a este y este nuevo nace apuntando a 1. ¿Qué pasa si es el primero? Mismo caso de insertar al principio vacío. Veamos un poquito por acá. Si lo vemos aquí, ese sería nuestro método. Siempre recibe solo el elemento, ¿verdad? Es lo que vamos a insertar. 1, 5, whatever. Nuevo nodo, decimos que un nodo con lo que tiene el elemento y como este nodo está al final, apunta a 1. ¿Ok? Muy bien, eso lo mismo. Veamos. Y ahora sí, preguntamos, si primero es igual a nulo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? La documentación se las quiere ver.
Si primero es igual a nulo, entonces primero se le asigna el nuevo y todo bien, ¿verdad? ¿Sabe que aquí? Vamos a arreglarle un poquito el cuellillo. O sea, aquí este va acá y esto sería así. Ahora sí, ¿ve? Correcto. Si no, no es el primer elemento. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos que hacer el barullo ese que hemos hecho. Nodo actual, ¿verdad? Aquí ocupamos como una especie de auxiliar, ¿verdad? Estamos creando una referencia o una instancia de actual que sea igual al primero, ¿verdad? Al tenerlo ahí. La lista que hasta que encuentre uno que tenga nulo. Más o menos. Mientras actual.getSiguiente sea diferente de nulo, o sea, ¿qué va a hacer esto? Voy a agarrar un auxiliar para ir recorriendo la lista y preguntando. Y chiquito, ¿usted es nulo? El siguiente. No. Bueno, voy jalando. ¿Usted es nulo? Sí. Yo era nulo. Ah, entonces como usted era nulo, en este caso eran dos nada más. Entonces, decimos que al actual, ¿verdad? Se le asigne lo que tiene actual, punto siguiente, ¿verdad? Y con eso sale del ciclo. Y aquí decimos que actual, punto siguiente, le decimos que ¿qué? Que apunte al nuevo nodo que acabamos de hacer. ¿Ok? Y decimos que al número de elementos se le sume uno más, nada más. ¿Ok? Vamos a ver si esto está bien tabulado. Yo creo que lo tabulé mal, más bien tratando de arreglarlo, lo tabulé mal. Este if, este es un else. Ah, sí, me equivoqué, perdón. Este es el del while y este es el del else. Ahora sí. Aquí creo que usted sabe que creo que aquí nos hizo falta decirle cuando lo programé, decirle que a número de elementos más, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? No, lo puse aquí, pero es que este es del else, ¿verdad? Porque si el primero es nulo. Bueno, sí. Exactamente. Entonces veámoslo por acá. Acá vamos a decir, aquí validamos si la lista está vacía. ¿Ok? Validamos si la lista está vacía. ¿Ok? En caso de que esté vacía, hacemos la inserción exactamente igual que hicimos acá. ¿Verdad? Ok. Aquí ponemos, vamos a documentarlo así. Cuando me preguntan, bueno, profe, ¿cuánto documento? Creamos un nuevo nodo que apunta a null, porque va a ser el final. Y aquí decimos, si primero es igual a nulo, entonces validamos si la lista está vacía. Entonces metemos un elemento y sumamos la lista más uno, bueno, la cantidad de elementos. Si no, entonces decimos, bueno, nodo actual, este va a ser un nodo auxiliar para recorrer la lista. Y así es como se recorren las listas, usted utilizando un nodo auxiliar. Ese hace como el pivot, ¿verdad? Sí, exactamente. Es un auxiliar que va a apuntar al primero, luego le apunta al segundo, al tercero, con el fin con el fin de, ¿cómo se llama? Pues de recorrer la lista, valga la redundancia. Entonces aquí pregunta,
Si el, chao, que le vaya bien. Si el actual punto siguiente es diferente de nulo, quiere decir que, ¿ok? Quiere decir que no es el último. Pero, bueno, y aquí decimos, avanzamos al siguiente elemento, o al siguiente nodo, pongámosle así. ¿Ok? Al final, al puro final, ¿qué tengo? Bueno, actual punto siguiente, apunte al nuevo. ¿Por qué? Porque este nodo, lo que hicimos fue llevarlo hasta que apuntara al final. ¿Ven? Por eso es que con el while lo que hago es irlo moviendo hasta que llegue al final. Y ahora sí, ya después digo que se inserta. Vamos a hacerlo gráficamente con más elementos. ¿Okay? Vamos a ponerlo aquí. Hacemos esto y vamos por acá. ¿Okay? Lo hacemos aquí. X, Y, Z, W, este era el siguiente, ¿verdad? Este era el siguiente. Y este apuntaba a 9. ¿Ok? Entonces, siguiendo el algoritmo, vemos ahí que creamos un nuevo nodo, ¿verdad? Creamos una nueva instancia de nodo. Y de una vez le decimos que apunte al 1, ¿verdad? De una vez. Ese va a tener 1. Hace el valor de 1. ¿Ok? De una sola vez. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estamos preguntando. El primer elemento es igual a nulo, como hicimos aquí, como preguntamos acá arriba. Como preguntamos aquí. No es igual a nulo, entonces vamos acá. ¿Ok? Entonces decimos, nodo actual igual al primero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un pivotito aquí que se llame actual, que apunta al primero, ¿verdad? Como primero apunta aquí, este apunta aquí, ¿verdad? Todo bien. Mientras actual.getSiguiente, ¿verdad? Sea diferente de nulo, y ahí empieza la matraca. Actual.siguiente es igual a nulo. No, porque es exactamente igual que este, está apuntando a este otro, ¿verdad? Entonces no, decimos que actual.setSiguiente, perdón, que actual se le asigne lo que tiene actual.siguiente, o sea, actual es exactamente igual que este. Entonces, actual pasa de ser este a ser este, ¿verdad? Es como que está tomando como la identidad de cada uno, ¿verdad? Vuelvo a preguntar, ¿es actual.siguiente igual a nulo? No. Entonces, a actual.siguiente, o actual se le sigue lo que tiene actual.siguiente, que sería este. Ahora actual pasaría a ser este, ¿verdad? ¿Actual.siguiente es igual a nulo? No. Entonces, actual es lo que tiene actual apunta siguiente, que sería este. Actual ahora es este. Actual.siguiente es igual a nulo. Sí. Ok. Entonces, actual quedó aquí. Aquí quedó actual, ¿verdad? Este es actual. Lo que estamos haciendo acá más o menos es viendo que cada una de estas instancias no tiene nombre, ¿verdad? Cada una de estas instancias son simplemente referencias a memoria. Actual está pasando a ser, digamos, el nombre temporal de cada uno de estos. ¿Ok? El nombre temporal de cada uno de estos. Ahora sí, ya que llegué acá, perfecto, me salgo del ciclo porque veo que dice
actual punto get siguiente o actual punto siguiente es diferente de nulo. No, entonces eso se hace falso y termina, ¿verdad? Entonces, termina porque es igual a nulo. Entonces termina y digo que actual punto set siguiente, ¿verdad? Se le asigne este. ¿Ok? Sumo la cantidad de elementos en uno y listo. Básicamente, lo que estoy haciendo acá es llamando, por eso es que no tienen que confundirse en que actual sea como un objeto parte, sino que actual lo que tiene es como el nombre que le estoy dando a cada uno de estos. Como estoy diciendo que actual, estos dos son exactamente lo mismo. Si yo digo que actual punto siguiente es igual a número, estoy diciendo que este elemento es igual a nuevo, perdón, estoy diciendo que este elemento a estos, yo los puse por separado, pero son el mismo. Entonces, este apuntaría al nuevo y seguimos. ¿Okay? Entonces, recordemos, este atributo, y me voy a ir a la clase nodo. Este atributo que tenemos aquí no es una instancia de un nodo, o sea, no es que estoy haciendo instancia de una clase en otra. Esta es la manera, o sea, no estoy haciendo instancia de la misma clase dentro de la misma clase, porque ahí entramos para la paradoja esa de la matriusca, ¿verdad? Que no entra el otro, y no sé. Eso es básicamente la manera en que Java, o la manera en que manejamos las referencias a memoria o los apuntadores en Java. ¿Ok? Creo que es un poco más complicado que en otro, digamos que en C y en C++. Pero bueno, yo lo pienso así. Pero bueno, eso es básicamente como que ustedes están teniendo o están almacenando la referencia de donde está posicionado un objeto de tipo nodo. O sea, la referencia en la memoria donde está. Por ejemplo, esta cosa, ya para ir terminando, esta cosa, le voy a poner un número de chiquitos, AD01, este estaría en la FE02, este sería en el 1, 2, E3, y este estaría, qué sé yo, en el 9D01. Lo que estaría almacenando este dato sería esto. ¿Y esto qué es? Esto es el bloque de memoria donde está posicionado o donde está almacenado toda esta pelotón que está acá. O sea, toda esa referencia o todo ese objeto, por decirlo así. Al igual, si yo me voy pasando, lo que me voy pasando es a sus referencias en memoria. ¿Y qué es esto? Esto es esto. ¿Y qué es esto? Esto es esto. ¿Qué es esto? Esto es esto. Por eso es que pude hacer este toquecillo acá, porque exactamente actual apunta a esto y esto es esto. Entonces estoy diciendo que a ese atributo siguiente apunte a nuevo. Por eso es que empata con lo que dice. ¿Ok? Básicamente. Entonces, como a muy grosso modo. ¿Ok? ¿Qué tal, chicos? Con esta parte. ¿Lo habían visualizado de esa manera? Entonces, ¿cómo vieron listas anteriormente en su primer strike? No lo hice. ¿Y la verdad? Sí. Ok, bueno, a mí en lo personal me gusta, cuando tengo la oportunidad de explicarlo así para que sí, se entienda. Estoy esperando árboles. Ah, ¿se están árboles? Yo también. Árboles es la que sí yo no.
Yo también, porque yo no me acuerdo cómo hacerlo. Tira, sí me acuerdo. Pero les voy a enseñar de las maneras recursivas, iterativas. Por eso es que tal vez avanzamos un poco rápido, porque quería dedicarle ratillo a las estructuras, para que trabajáramos bien con estructuras. ¿Ok? Hay una manera de implementar árboles a través de matrices. ¿Nunca vieron? Una nube. Se los aseguro. Pero bueno, ahora les subo la clase y les subo una vez el ejemplo, y el jueves temprano empezamos a ver las restantes operaciones que nos hacen falta. Por ejemplo, eliminar el primer elemento, eliminar el último, eliminar un elemento cualquiera, insertar en el medio de la lista, o sea, insertar en el, porque ahorita estamos muy bien, ¿verdad? Al principio o al final, pero ¿qué pasa si queremos insertar en una determinada posición de la lista? Entonces todos esos ejemplos los vamos a ver, y vamos a ver, como la clase es amplia, vamos a empezar a ver las listas dobles para ver que es muy parecido, solo que no tenemos que dejar de lado el apuntador al anterior, porque si no queda ahí perdido y se hace un arroz con mango ahí extraño. Bueno chicos, entonces pueden ir a comer, a dormir, a beber, pero dentro de los parámetros aceptables del almuerzo. ¿Okay? Bueno chicos, muchas gracias, que les vaya muy bien.